Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Forja del Destino. C-131 Favoritos. Capítulo 131 Favoritos. Era cierto que Fu Xiang la había ayudado mucho en su exitoso escape de San Liling. También era cierto que ahora estaba muy involucrado en la investigación de los contactos de Yan Renzo. También era cierto que no confiaba en absoluto en el niño mayor. Toda su actitud y comportamiento la pusieron nerviosa. Sin embargo, Lindy sintió la necesidad de devolver un favor aunque solo fuera para que pudieran llegar más en el futuro. Con eso en mente, Lindy no se sorprendió mucho cuando descubrió que el normalmente esquivo Fu Xiang era fácil de encontrar. Unas palabras dirigidas a uno de los encargados de hacer cumplir la ley que trabajaban en el mercado y unas cuantas horas dedicadas a cultivar mientras pasaban por la cadena le valieron una invitación apresurada a la misma casa de té en la que se habían conocido antes. Una vez más, se encontró colándose en la cabina privada del pequeño restaurante donde había conocido al niño por última vez. Fu Xiang no había cambiado demasiado. Su presencia era mayor, otorgándole al niño un peso tranquilo del que antes carecía. Al mismo tiempo, parecía que su físico aún no era el tercer reino. Me alegra ver que le va bien, señorita Ling, dijo Fu Xiang mientras se sentaba, con su aire de autosatisfacción completamente intacto. Espero que tu excursión al Medicine Hall esta semana no haya sido seria. No fue nada importante, respondió Lindy. Anjian había insistido en que todos visitaran el salón después de su incursión en la cueva para comprobar si había toxinas persistentes. Ella lo había aceptado porque tenían una buena cosecha de materiales para vender. Sin embargo, estar encerrado en una habitación y empapado en niebla medicinal descontaminante para purgar las esporas de hongos persistentes no había sido muy divertido. ¿Y tú? Supongo que Lady K te ha estado presionando, perdón por el trabajo extra. En absoluto. Es un desafío interesante mostrar mis habilidades contra un compañero adecuado, sin importar cuán equivocado esté, dijo con una delgada sonrisa, golpeando la mesa con los dedos. Bueno, me alegro de que te estés divirtiendo, se quejó Lindy. ¿Entonces lo estás haciendo todo tú mismo? Eso debe ser agotador. Talentos como el mío tienen una gran demanda por una razón. Las artes sensoriales y de adivinación como la mía son raras por debajo del tercer reino, y solo se volverán más potentes ahora que las he alcanzado, dijo con un toque de orgullo. Lamentablemente, todavía estoy limitado por los costos involucrados. Lindy tarareó sin comprometerse. Ella podría ver una utilidad en poder hablar a distancia. Sin embargo, lo que encontró sobre el tema indicó que los costos de involucrados aumentaron masiva y exponencialmente con el tiempo y la distancia. ¿Planeas registrarte con Lady K cuando hayas terminado con la secta, convertirse en su coordinador? Cielos, no, respondió Fu Xiang, mirándola como si ella le hubiera sugerido que fuera corriendo por el mercado. Tengo la intención de utilizar mi eventual lugar en la secta interior para recibir una recomendación para un puesto subalterno en el Ministerio de Comunicaciones. Soy hijo de la capital. Dejaré a los bárbaros en manos de vosotros, nobles fronterizos. Lindy parpadeó. Oh, dijo ella, careciendo de una mejor respuesta. Supuso que en realidad no había considerado a los distintos ministerios como posibles lugares de aterrizaje después de la sección. Ella no estaba muy familiarizada con ellos. Sabía de comunicación, derecho e integridad, pero estaba segura de que había algunos otros. Recordó vagamente haber oído mencionar un ministerio de asuntos espirituales y un ministerio de comercio. Bueno, espero que tengas buena suerte con eso. Y tú también, con lo que decidas, respondió con facilidad, juntando las manos sobre la mesa. Quizás incluso puedas ayudar en ese sentido. La expresión de Lindy se volvió más seria. Esto era lo que ella esperaba. Bueno, te debo una. Esa formación en transporte no podría haber sido barata, reconoció. Así es, dijo Fu Xiang con un alegre gesto de asentimiento. No te preocupes. Mi petición no es nada demasiado onerosa para una de tus habilidades. Incluso ayudará a esos amigos tuyos.
Li Sujin y Suling, creo. Lindy frunció los labios, un poco descontento por su mención casual de sus amigos. Se recordó a sí misma que el niño sonriente era un aliado. ¿Oh, cuál podría ser exactamente su solicitud? Bueno, dada tu impresionante destrucción de las esperanzas y sueños de un compañero discípulo, pensé que podrías estar dispuesto a hacer algunos más, continuó Fu Xian riendo. Ella no estaba segura de qué sentir ante el matiz de admiración genuina en su voz. Hay varios estudiantes de producción prometedores que ya han comenzado sus proyectos finales. Si pudieras arruinar los proyectos o robar sus materiales, las cosas se aliviarían considerablemente. Inclinada hacia atrás en su asiento, Lindy consideró la solicitud. Ella pudo ver lo que Fu Xian quería decir. Si ella eliminara a parte de la competencia, esto también ayudaría a Sujin. Pero Sujin probablemente no aprobaría este método. Lindy podía imaginar muy fácilmente la expresión de expectativas traicionadas en el rostro de su amiga. A diferencia de Yan Rensu, un villano absurdamente obvio, estos serían discípulos que no le habían hecho daño. Por supuesto, lo que Sujin no sabía no podía hacerle daño. Estoy escuchando, dijo neutralmente. Los 3 objetivos que tengo en mente tienen sus instalaciones en el mercado, explicó Fu Xian. Los barrios del mercado solo previenen la violencia, no el sabotaje ni el robo, pero admito que estarías corriendo un riesgo. Si te atrapan, podrías recibir una prohibición del mercado. Lindy hizo una mueca. Eso es todo un riesgo. No había tenido un buen historial de salir sin ser detectada en la mayoría de sus atracos a pesar de todo su éxito general. Lo es, pero actuaré como intermediario durante el resto del año si llega el momento, aseguró. Sin embargo, creo que encontrará su seguridad menos severa que la de Sir Yan. Ninguno de los objetivos es del Tercer Reino ni lo suficientemente rico como para comprar los servicios de uno. Hizo una pausa y la miró especulativamente. Estaré satisfecho con el sabotaje de uno de mis competidores, pero no necesito decirles que la pista de producción está abarrotada. Ambos nos beneficiamos de reducir el rebaño. Déjame dormir sobre ello, Lindy respondió después de un momento. Al final, la cuestión era cuánto riesgo quería correr y cuánto le preocupaba manchar su relación con Sujin. La niña se había vuelto más práctica, pero si se enterara de esto, probablemente no estaría contenta. De hecho, tampoco podía imaginar que Kai estuviera contento con ello. A ella no le gustaba ver el martillo de la justicia girarse hacia ella. Contacto 2. Forja del destino. C-132 corte. Capítulo 132 cortejo. No puedo creer que esté haciendo esto, se quejó Lindy mientras ella y Xulan se acercaban a las afueras de la ciudad en la base de la montaña. El fuerte viento otoñal tiró del dobladillo de su vestido, dejando al descubierto brevemente las pantuflas negras y plateadas que llevaba debajo. Fue un testimonio de su confianza en Xulan que, a pesar de su descontento, todavía estaba de acuerdo con la solicitud de Xulan. Xulan puso los ojos en blanco sobre el velo dorado que cubría la mitad inferior de su rostro. Las mangas anchas y la cola de su vestido color rosa seguían elegantemente detrás de ella. No entiendo por qué eres tan infantil al respecto, dijo exasperada. No es como si fuéramos a secuestrarte para una ceremonia a esta misma hora. Lo harías si pudiera salirte con la tuya, disparó Lindy, medio en serio. Ella sabía que Xulan no le haría algo así, pero su familia. Bueno, ¿quién lo sabía? Hablar de compromisos y contratos la puso nerviosa. El robo de cónyuges pasó de moda con la unificación, Lindy, Xulan comentó secamente. ¿En serio? ¿Quién sería tan grosero? Luego cambió deliberadamente de tema y preguntó, ¿te gusta el nuevo peinado? Lindy resopló y se acercó al juguete con pétalos, lilas, pálidos del adorno que le sujetaban el cabello hacia atrás. Heo Xulan la había ayudado a elegirlo. El cluep era plateado, decorado con lo que parecía una flor de orquídea viva. Parecía que los cultivadores podían hacer muchas cosas frívolas con las formaciones. Con la horquilla para el cabello, la mayor parte de su cabello quedó recogido hacia atrás y colgado suelto hasta la mitad de su espalda. El Indy de hace 6 meses se habría acobardado al precio de la solución medicinal que Xulan la había convencido de usar. Sin embargo, tuvo que admitir que tuvo buenos efectos. Incluso sin ataduras,
Su cabello estaba perfectamente liso y suave. Me pondré en contacto contigo más tarde. No sé si esto se interpondrá todavía, respondió ella a regañadientes. Xiulan le dio una mirada plana. Si no puedes hacer un ejercicio tan sencillo mientras duermes, me comeré tu zapato izquierdo. ¿No es tu zapato izquierdo? Lindy respondió a los disparos cuando pasaron las puertas de la ciudad. Sintiendo un pinchazo en la nuca, miró hacia un lado y vio a un joven mortal de su edad mirándolos boquiabierto desde un puesto del mercado. Se estremeció cuando la miró y rápidamente se ocupó. Lindy sintió un momento de satisfacción seguido de una punzada de culpa. Sin tener en cuenta sus pensamientos, Xiulan se rió. Por supuesto que no. Arruinar a mi propia pareja sería una farsa. Lindy emitió un sonido divertido en respuesta. Ella supuso que no había motivos para mirar fijamente, pero todavía se sentía nerviosa. Entonces, ¿dónde nos encontraremos con este primo tuyo? Lindy preguntó mientras pasaban por la calle, sin que la multitud de la mañana los molestara. En la plaza, respondió Heo Xiulan. Relájate. Esta es una oferta educada y una tentación, nada más. No hay necesidad. Lan Lan. Una voz masculina se escuchó por encima del sonido de la multitud y Lindy parpadeó, mirando hacia adelante mientras la gente se hacía a un lado en busca del dueño de la voz. La ceja perfectamente esculpida de Xiulan se movió violentamente, tirando de sus cicatrices. Tai, no te pedí que esperaras. Lindy vio al orador un momento después. Su primera impresión fue que podía ver el parecido familiar. El joven de la calle tenía los mismos rasgos refinados que Xiulan, pero eran de tono duro y su piel un tono más oscuro, bronceada por el sol más que por el nacimiento. Su cabello estaba veteado de líneas de color rojo oscuro, en lugar de ser de un rojo sólido, y estaba atado con un nudo superior. A medida que se acercaba, Lindy pudo ver que tenía unos centímetros encima y una complexión delgada. No parecía tener mucho más de 18 o 19 años. ¿Pedirme que me quede ahí tanto tiempo no es un poco cruel de tu parte? Lan Lan. Lindy preguntó en voz baja, apenas moviendo los labios mientras miraba a su amiga. La mirada fulminante que recibió a cambio acabó con cualquier pensamiento que tuviera de burlarse de su amiga, por el momento. Veo que la paciencia todavía se te escapa, dijo Xiulan altivamente, cruzando los brazos para mirar imperiosamente al niño más alto. Una acusación curiosa, dijo Heo Tai encogiéndose de hombros. Primo, sabes perfectamente que ningún Heo sin canas tiene ni una gota de eso. Al menos es honesto, dijo Lindy, estudiándolo críticamente a pesar de su respuesta frívola. Heo Tai llevaba una chaqueta vermellón suelta estampada como las plumas de un pájaro sobre una camisa de seda negra más ajustada con reflejos rojos en el centro. Un conocido guante rojo brillante sin dedos cubría su mano derecha. La dama del momento habla. Heo Tai dijo alegremente, ofreciendo una reverencia de saludo. No era lo suficientemente superficial como para burlarse, pero tampoco transmitía mucho respeto formal. Me complace conocerla en persona, señorita Lin. Las cartas de Xiulan han sido bastante coloridas en los últimos meses. Lindy no estaba muy segura de cómo tomar ese comentario, así que simplemente le dio una sonrisa educada en respuesta. Xiulan captó su mirada inquisitiva y dejó escapar un suspiro tranquilo y un ligero movimiento de cabeza. Parecía que simplemente tenía ese tipo de personalidad. Tai, creo que ambos preferiríamos no convertir esta reunión en un espectáculo callejero. Los mortales los ignoraban deliberadamente y les dejaban espacio hasta donde Lindy podía ver, pero un puñado de personas que leían como primeros reinos los observaban con curiosidad. Sí, me alegro de conocer a uno de los familiares de Xiulan, pero esto es un poco público, ¿no? El niño mayor asintió con facilidad en respuesta, sin que su buen humor se viera afectado. Si ese es el deseo de la dama, dijo cortésmente. Pero me sorprende verte expresar tal sentimiento. Lindy estaba bastante segura de que vio su cabello arder bajo la fuerza del resplandor de Xiulan. Xiulan, corrigió. Lindy siguió a los dos cultivadores de fuego más adentro de la ciudad, sintiéndose un poco desconcertado. Dada la situación de Xiulan, casi esperaba que sus familiares fueran muy adecuados. Este Heo Tai, a pesar de ser un cultivador del Tercer Reino, no dio esa impresión. Por otra parte,
Si Xulan le había contado tanto a su familia sobre Lindy, tal vez simplemente estaba actuando para su beneficio. Ella se dejó desvanecer en el fondo de la conversación mientras sus dos compañeros más grandilocuentes intercambiaban burlas con un aire de larga familiaridad, ofreciendo solo un comentario ocasional cuando se le solicitaba. Heu Tai era difícil de leer, su reino superior oscurecía gran parte de su naturaleza, pero al menos podía tener una idea de su elemento secundario. Donde la pureza de las llamas de Xulan se había mezclado con la explosividad de los relámpagos, su prima tenía un fuerte matiz de viento como el fuego de una forja avivado por poderosos fuelles. Pronto llegaron a su destino, un edificio bastante elaborado cerca del centro de la ciudad. Parecía ser una casa de té y un restaurante que atendía a la élite del asentamiento. Aunque el personal del establecimiento todavía era mortal, Lindy percibió un olor ahí del primer reino en las cocinas. La anciana matrona que salió a guiarlos a su habitación reservada estaba en el segundo reino temprano. De las bromas intercambiadas, Lindy se dio cuenta de que ella era la dueña. Ella supuso que la familia Heu era bastante distinguida. Su propia perspectiva probablemente estaba un poco sesgada con Bai Mason como su compañera de cuarto. Pronto se sentaron en una habitación privada llena de un ligero aroma floral. Una ventana abierta y un balcón proporcionaban luz desde el agradable día exterior. Lindy se sentó junto a Xulan mientras Heu Tai se sentaba frente a ellos. ¿Me ha examinado entonces a su satisfacción, señorita Lin? Parpadeó mientras Heu Tai hablaba, refiriéndose a ella directamente. No te imaginé una chica tímida, así que supongo que tu silencio fue de pensamiento. No quería interrumpirte a ti y a Xulan. Lindy se desvió y encontró sus ojos marrón oscuro. Ustedes dos parecían estar divirtiéndose. Ya nos hemos puesto al día bastante bien durante la última semana, intervino Xulan uniformemente, mirando a su prima con irritación. Quizás, admitió Heu Tai. Sin embargo, no puedo evitar sentir que aún no he logrado mis objetivos. Ya no soy un niño, Tai. Tus tonterías son innecesarias, criticó Xulan. No insultes a Lindy ignorándola así. Heu Tai dejó escapar un zumbido reflexivo y devolvió la mirada a Lindy. Le pido disculpas si así fue como me pareció, señorita Lin. Por supuesto, me alegro de tener su compañía. Aunque has estado muy callado. No es ningún problema, dijo Lindy incómodo. No estoy segura de cómo se supone que debo actuar, admitió. Es comprensible, dijo Heu Tai a la ligera. Supongo que no tienes mucha experiencia en negociaciones de compromisos. Lindy apenas mantuvo su expresión neutral y sus pensamientos se remontan a recuerdos surgidos de acontecimientos recientes. Sin embargo, Tai continuó hablando, como si no notara su malestar. Un insulto a tu gracia, por supuesto. ¿Qué patanes deben ser estos nobles del sur? Correcto, Lindy estuvo un poco de acuerdo. Yo. ¿Qué hace esto exactamente? Quiero decir, ¿qué quieres? Ella tropezó con sus palabras y Xulan le lanzó una mirada de confusión y preocupación. El joven sentado frente a ellos la miró con atención y su sonrisa fácil se desvaneció. Para ser franco, nuestro exaltado abuelo ha negociado con los Han una parte de las nuevas tierras que se abrirán en la última ola de recuperación. Hizo una pausa y miró a Xulan. ¿Cuánto sabe ella de Golden Fields? Poco, supongo, respondió Xulan ausente, estudiando el rostro de Lindy. La mayor parte de nuestra provincia son ruinas y cenizas. La tierra está tan empapada de sol en guerra y de muerte que envenena a quienes intentan vivir allí. Excepto los caminantes, Heu Tai continuó, apoyando su barbilla en sus manos. Criaturas espantosas. Sin embargo, hemos ido limpiando progresivamente extensiones de tierra lo suficiente como para hacerlas habitables. Ahora Lindy estaba confundido. No estoy segura de que tiene eso que ver con lo que estábamos hablando, se aventuró. Además de brindar una visión atractiva de su posible hogar, Heu Tai dijo con un poco de humor. Tengo la intención de estar entre los colonos que luchan por las tierras recién recuperadas. Esto significaría empezar una sucursal, para lo cual, por supuesto, me gustaría tener una esposa encantadora y talentosa, continuó alegremente. Preferiblemente uno a quien no le importe que a veces le ensangrenten un poco las manos. Lindy miró hacia otro lado, sintiéndose confundido. Esto no iba exactamente como ella esperaba.
Ella buscó ayuda en Siulan. Es típico buscar sangre nueva en el establecimiento de sucursales, explicó Siulan con ligereza. Los linajes de los Campos Dorados son algo insulares. Esto no impidió que su honorable padre reclamara una novia de la capital, señaló Geutai. Fue bastante escandaloso en ese momento, añadió en un tono más conspirativo, mirando a Lindy con una sonrisa. Historia antigua. Geu Siulan lo descartó con un olfateo. Los Campos Dorados se han ido abriendo desde hace siglos. Incluso la generación mayor ha reconocido la insensatez del continuo aislamiento. Me aseguraré de informarle a la tía Xiaoli que la consideras antigua, bromeó Geutai. Pero sí, por poco romántico que pueda ser, la oferta es una cuestión práctica, dijo, volviendo su atención plenamente a Lindy. Tu talento y tu rápido crecimiento han llamado la atención de mi tío, y él cree que somos una buena pareja. No tengo objeciones. Eres un poco joven todavía, pero cuando terminen las negociaciones, eso ya no debería ser un problema. Para entonces serás una mujer encantadora. Tus talentos más prácticos son una consideración mucho más importante. Lindy se sintió en conflicto. Al menos esta vez, quien elogió su apariencia no era un Slimer repugnante como Juan Da. Pero esta oferta todavía le parecía muy transaccional. Ella no se molestó en hacer la pregunta con la punta de la lengua. Está claro que a Geutai le parecía bien casarse con alguien que ni siquiera conocía. Neleg. Creo. Entonces, si estoy de acuerdo, ¿nos dirigimos a Golden Fields y comenzamos a luchar en la arena? Siulan la frunció el ceño, pero Geutai se rió. De hecho, habría mucho scrappling, admitió. Pero en ningún otro lugar del imperio encontrarás las posibilidades de tesoros pasados y ricos recursos, perdidos bajo un poco de arena y ceniza, dijo, las líneas de trueno corriendo a través de su y pulsando. Me temo que pasarían al menos 2 años, más probablemente 3, antes de que se concretaran tales cosas. Tendrías que permanecer bajo la secta durante ese tiempo. Lindy se relajó un poco. A ella no le gustó la idea, todavía la irritaba e hacía que una parte de ella sintiera que se estaba vendiendo a sí misma, pero esta oferta no parecía maliciosa, incluso si todo lo que tenía para seguir era instinto y medio año de experiencia irregular con nobles. Parece que podría ser interesante, admitió. Si el matrimonio no estuviera involucrado, sería realmente intrigante. La parte de ella que encontró alegría en sus atracos se emocionó ante la idea de saquear bóvedas perdidas hace mucho tiempo. Espero que no te importe si no te doy ninguna respuesta hoy. Por supuesto que no, dijo Geutai con un gesto despectivo de la mano. Creo que Siulan y yo ya tenemos bastante cubierta la imprudencia. Se movió la muñeca y apareció entre sus dedos una letra nítida y rígida, que extendió y le ofreció. Lindy lo tomó con cautela y le dirigió una mirada interrogativa. Eso contiene el texto completo de la oferta de mi tío, señorita Lin. Por favor, revíselo a su gusto. Lindy asintió y guardó la carta con cuidado. Por el grosor del sobre, tenía la sensación de que querría ayuda para leerlo. Aún así, esto le dio tiempo para pensar y otra opción, si sentía que la oferta de Kai Renxian no era de su gusto. Continuaron charlando mientras traían la comida, pero rápidamente los dos miembros de la familia Geu volvieron a dominar la conversación, a pesar de los esfuerzos ocasionales de Geutai y Siulan por atraerla a la conversación. Ella no necesitaba tomar su decisión todavía. De todos modos, Geutai permanecería aquí hasta fin de año. Al parecer, en ese momento se desempeñaba como representante del Geu en una serie de negociaciones menores. Si quisiera, podría intentar conocer mejor al joven antes de tomar su decisión. Contacto 2. Forja del Destino. C-133 Cortejo 2. Capítulo 133 Cortejo 2. Afortunadamente, ni Siulan ni su prima se sintieron ofendidas por su falta de respuestas definitivas, por lo que el tiempo que pasó con el grupo Golden Fields no se volvió aún más incómodo. Continuó trabajando de manera constante para dominar el arte de Fallen Stars y se mantuvo al día con las exploraciones del grupo. Sus pensamientos estaban perturbados. Entre Geutai y Kai Renxian, rápidamente se dio cuenta de lo ignorante que era de muchos conocimientos básicos sobre el imperio y cómo funcionaba todo al respecto. Quizás podría pasar algún tiempo en los archivos cuando encuentre un momento para respirar.
En ese momento no tenía tiempo, no si quería seguir con su cultivo. Pase lo que pase en el futuro, estaría mejor con más poder. Su primera tarea importante fue intentar nuevamente realizar una misión de la secta. Hasta ahora, la tutoría había sido muy efectiva para ella a la hora de mejorar sus habilidades, pero necesitaba más puntos de secta para contratar a un tutor de la secta interior. Una misión en particular se destacó por ser adecuada a sus habilidades. Cerca de la montaña de la secta había un pequeño valle fluvial con un árbol en el que crecían potentes melocotones inmortales. Estaba custodiado por un joven dragón, y una finalización exitosa otorgaba casi el doble de puntos que cualquier otra misión en el tablero. Lindy confiaba en que podría lograrlo. Sin embargo, seguía desconfiando de la interferencia de Jan Renzo. Después de algunas deliberaciones, decidió simplemente realizar la misión antes de registrar que la estaba llevando a cabo. Eso le trajo un pequeño problema ya que no podía obtener instrucciones adecuadas de la secta sin aceptarlas, pero también tenía una solución a ese problema. Es decir, Fu Xian. Tras su último encuentro, le había dejado un medio de contacto en forma de un fajo de papeles tratados que funcionaban como el pequeño mensajero, pájaros, que utilizaba el ministerio, aunque con menor alcance y durabilidad. Envió una consulta sobre el valle y recibió una respuesta al anochecer, dándole instrucciones sobre el Valle del Dragón. La segunda parte de su plan para evitar la interferencia de Jan Renzu consistía simplemente en resbalarse de la montaña en plena noche y trazar un camino confuso y enrevesado. Le costó una hora, pero cualquiera que la siguiera a distancia debería ser expulsado, y si lo que Fu Xiang había dicho era una indicación, la visión remota tampoco podría mantenerse fácilmente durante tanto tiempo. Probablemente había defensas para ese tipo de cosas. Lindy tomó nota de investigar ese tipo de formación o talismán. A pesar de su retraso, viajó rápidamente una vez que salió de la montaña, desdibujándose entre el dosel de los árboles. Se dirigió al sur, hacia la creciente muralla de montaña sobre la que la secta hacía guardia. El valle se encontraba en las empinadas estribaciones. Ella lo encontró siguiendo el pequeño río que serpenteaba a través de las colinas, según las instrucciones de Fu Xian. Su camino la llevó a la cima de un acantilado escarpado donde el agua caía a cántaros hacia el valle de abajo. Se encontró deteniéndose allí, en el acantilado, mientras contemplaba la vista que tenía delante. Era hermoso, un valle exuberante y verde, lleno de vida. El agua del río era clara y fresca, brillaba bajo la luz de la luna y las estrellas, y la niebla que emanaba del río le daba al lugar un aire místico. Eli también era rico y saludable, llenándola de energía vital. Este sería un sitio de cultivo incomparable con cualquiera que hubiera encontrado hasta ahora, incluso el respiradero Argent. Lindy se sorprendió de que Fu Xian simplemente le hubiera contado sobre el lugar. No, ella se sorprendió de que este lugar no estuviera inundado de discípulos. La razón de ello quedó clara cuando sus ojos se posaron en el bosque de árboles frutales que se encontraba junto a una curva del río. Enrollado alrededor de la base de los árboles yacía el dragón dormitando. Su cuerpo era vagamente serpentino y estaba cubierto de escamas azules brillantes. La mitad de su cuerpo, entre sus dos conjuntos de extremidades, era más ancha y plana que la de una serpiente, con afiladas crestas cristalinas en su espalda. En su opinión, medía al menos 10 metros de largo, aunque el rizado de su largo cuello y cola hacía difícil saberlo con certeza. En comparación, sus extremidades eran casi rechonchas. Eran cortos y gruesos, con músculos y garras más largas que sus dagas. Su cabeza, apoyada sobre la raíz de un árbol levantado, tenía un hocico largo y estrecho del que solo sobresalían unos pocos colmillos. Los cuernos redondeados en la parte posterior de su cráneo parecían simples muñones, apenas crecidos, y solo una pequeña voluta de pelaje musgoso se curvaba desde su barbilla. Lo que realmente le llamó la atención fue la piedra brillante aparentemente fijada a su garganta. Era una piedra espiritual de color verde esmeralda del tamaño de su puño, una esfera perfectamente lisa y condensado que brillaba con luz interior. El valor puro. Lindy negó con la cabeza. Solo eso confirmó sus pensamientos. Ella tomaría en serio la advertencia laboral. El joven dragón estaba en 3er grado, pero si no tuviera un protector más fuerte, alguien ya habría venido aquí a cosecharlo. No parecía mostrar signos de estar vinculado a un cultivador, lo que significaba que tenía un padre notable,
probablemente vinculado a algún discípulo central o anciano. Lindy no quería ser parte de eso, incluso si eso significaba que probablemente era más un desafío que un trabajo legítimo. Se aseguró de que Sui estuviera bien amortiguado mientras se arrastraba por la ladera del acantilado. Lindy apenas respiraba mientras sus extremidades se oscurecían bajo la luz de la luna y se convertía en poco más que una sombra fugaz sobre las rocas. Pasó sobre el río sin provocar ni siquiera una ligera ondulación en el agua y fluyó sobre la hierba sin crujir. El joven dragón permaneció dormido, su fuerte respiración era como el sonido del fuelle de una forja. Era difícil describir cómo eran las cosas como una sombra. Su cuerpo se sentía brumoso e indistinto en ese estado, sus extremidades efímeras. Pero esto no la detuvo. Muchas carreras de obstáculos ilusorias bajo el mando del Elder Jiao le habían enseñado a moverse mientras estaba en ese estado, por lo que parpadeó desde la hierba hacia las ramas de un árbol sin pausa. Saltó de uno a otro sin apenas molestias, sintiendo un potente y en el bosque bajo sus pies en sus breves momentos de solidez. El dragón parecía aún más grande a medida que se acercaba a él, más cerca de 12 metros que de 10. Todo su cuerpo era más pequeño que su torso. Su cabeza se movió y su cola se movió, y Lindy se congeló, sin atreverse a moverse hasta que la criatura se acomodó nuevamente. Dejó escapar un pequeño suspiro mientras se calmaba y continuó hacia adelante, saltando de una sombra a otra y devorando la distancia con facilidad. Después de su torpeza en el fuerte y la posterior persecución de Sam Malen, casi parecía demasiado fácil. Ella supuso que esto era el resultado de la preparación. Las pequeñas crestas con aletas en la cabeza del dragón, que ella asumió que eran orejas, se movieron muy levemente mientras se asentaba en las ramas superiores del árbol más alejadas de él. Ella se calmó de nuevo, pero aparte de un gruñido bajo y un giro de su cola, el dragón permaneció dormido. Moviéndose con mucho cuidado, Lindy extendió la mano y presionó sus manos contra la corteza. Esto iba a ser complicado. Estos árboles eran espíritus por derecho propio y requerirían propiciación antes de permitirle tomar los melocotones. Con una mirada preocupada al dragón, se pinchó el pulgar con el borde de uno de sus cuchillos y lo presionó contra la corteza, canalizando y a través de sus manos. Cerró los ojos, a pesar de los nervios, concentrándose en transmitir gratitud y súplica a través del y que canalizó hacia el bosque. Funcionó. Salvo circunstancias inusuales, los espíritus de los árboles rara vez eran menos que dóciles y pronto recibió un sentimiento de aceptación. El problema vendría si el dragón oliera su sangre o sintiera su. Ella contuvo la respiración mientras la sangre manchada en la corteza se disolvía en niebla negra, y el dragón se dio la vuelta, haciendo un ruido no muy diferente al ronquido de un hombre, enormemente magnificado. Lindy no se atrevió a suspirar aliviado. En lugar de eso, rápidamente recogió suficiente fruta para llenar su cuota antes de alejarse del hermoso y mortal valle. Sin embargo, sería un buen lugar para cultivar. Seguramente había alguna manera de que ella pudiera manejarlo. Lindy jadeó mientras se apoyaba contra la pared helada del barranco donde ella y Mason entrenaban. Le picaban dolorosamente ronchas y moretones en los brazos y su visión nadaba con la toxina ligera que Mason le había infligido. Mason había tomado su conversación de la semana pasada como una señal para usar más de su repertorio en los spars. Lindy tenía sentimientos encontrados al respecto. Fue un intento bien pensado, elogió By Mason, luciendo tan imperturbable como siempre. La nieve en el suelo fue arrancada en patrones salvajes desde su mástil, pero la propia Mason quedó intacta. Bueno, parecía que respiraba un poco más fuerte de lo habitual. Aunque Lindy podría haber estado imaginando eso. Aún así no funcionó, ella gruñó mientras se enderezaba, con la espalda hormigueando. ¿Tuviste que tirarme contra la pared así? Fue la solución no letal más eficiente, respondió Mason con rectitud, desestimando su espada de cinta. Estuviste bastante cerca de golpearme con tu última maniobra de flanqueo. Esa maniobra la había dejado bastante agotada. Saltando múltiples sombras en rápida sucesión e invocando sus gusanos justo encima de su amiga para distraerla por un instante crucial. Había sido duro para sus reservas. Ni siquiera miraste atrás cuando me tiraste, dijo Lindy de mal humor. Tu conciencia es simplemente increíble, agregó para asegurarse de que la otra chica supiera que sus quejas eran de buen carácter. No es nada, By Mason desestimó,
aunque Lindy pudo escuchar la ligera sonrisa en la voz de la niña. ¿Descansamos entonces? Gastaste mucho y... Eso suena bien, Lindy estuvo de acuerdo, permitiéndose deslizarse por la pared y sentarse, con una ráfaga de viento arrastrando el polvo antes de que pudiera atravesar su vestido. Mason fue mucho más elegante al respecto. Mason, ¿puedo preguntarte algo? Puedes, respondió su amiga. ¿Hay algo que te preocupa otra vez? ¿Y? Estás avanzando tan rápido como se puede esperar. Me reuní con el primo de Heo Siulan hace unos días. Me fui con una oferta de compromiso, dijo sin rodeos. Yo no. No me gusta la idea, admitió, pero sé que eso no es necesariamente racional. La expresión de Mason era vacía, sus labios apretados entre sí formando una delgada línea. Ya veo. La oferta no es en absoluto un insulto. La familia Geu es bastante prominente, dijo lentamente. Sin embargo, creo que la oferta de Kai Renxian es una mejor opción. Probablemente, admitió Lindy. Pero si no viniera con un matrimonio adjunto, probablemente me lanzaría a ello, poder explorar lugares en los que nadie ha estado en 1000 años o más. Eso es más emocionante que la política. Supongo, Mason resopló, claramente en desacuerdo. Lindy hizo una pausa. Es una opción, ¿sabes? Aunque no necesariamente me guste, me alegro de tener la opción. Ella estaba divagando. El punto es si tienes una idea de cómo podría quedarme contigo, me gustaría saberlo, incluso si crees que no me gustará. Mason la miró en silencio antes de apartar la mirada, con su mano derecha apretada sobre su vestido. Es asombroso, dijo en voz baja, lo cruel que puede ser tu seriedad a veces, y... Lo siento, Mason, dijo Lindy, mientras la culpa se infiltraba en su tono. Yo solo. Quiero saber. Nada me impediría visitarte en el dominio de Kai Renxian, señaló Mason. Dada mi relación con ella, es incluso bastante probable que pueda argumentar que recibo una asignación a la corte de la duquesa, como enlace. Lindy se inquietó. Ella realmente no había considerado eso. Pero ese no es el punto. No lo es, reconoció By Mason. Eres una chica tonta, imprudente y codiciosa. Los insultos no tenían calor. Lo siento, Lindy se disculpó cuidadosamente, aunque no estaba muy segura de por qué lo estaba haciendo. No lo sientes, dijo Mason claramente, mirándola a los ojos una vez más. Por favor no me consientas tanto. Ella dejó escapar un aliento frustrado. No te entiendo. Me rechazaste. La emoción tensó su voz. Mason y Lindy comenzó. Déjame terminar, y, reprochó, con la voz quebrada como un látigo. Me rechazaste. Completamente. Sin embargo, persistes en acercarte a mí, en mantener intimidad conmigo. La voz de Mason tembló levemente. Los amigos no son tan cercanos como nosotros. Los amigos no rechazan una posición como mano derecha de un heredero provincial simplemente para permanecer juntos. Entonces dime, ¿y por qué haces esto? Los hombros de Lindy se desplomaron. Ella no tenía intención de hurgar en las heridas de su amiga. En cierto modo, sabía que la otra niña todavía estaba herida, agravada por su proximidad, pero Mason mostró tan poco que a veces era difícil recordarlo. Tú también fuiste mi primer amigo, ¿sabes? Ella dijo, mirando hacia otro lado, no lista para mirar a los ojos de la otra chica. Antes de venir aquí. Yo no era nada. Mason no dijo una palabra, simplemente la dejó continuar. Después de un latido de silencio, lo hizo. ¿Sabes lo mal educado que estaba, incluso para un plebeyo? Ella preguntó retóricamente. Eso es porque yo era un niño de la calle. Yo era un ladrón patético y de poca monta, y nunca podía dejar de cuidarme las espaldas. Lo sospechaba, admitió Mason, dadas tus inclinaciones. Lindy soltó un agudo ladrido de risa. Luego vine aquí y te conocí. Eras aterrador, pero también te sentías solo. Y me ayudaste una y otra vez, aunque no pude ofrecerte nada. Durante la prueba del Elder Show, decidí que ya no quería ser el tipo de persona que escupiría sobre eso. La mirada de Mason cayó a su regazo. Todavía no lo entiendo.
Lindy cerró los ojos. Mi mamá era una puta, ¿sabes? Supongo que tal vez podrías llamarla cortesana, si quisieras ser educado. El lugar donde trabajaba era bastante elegante. No quiero hablar de eso, pero supongo que realmente no tengo idea de cómo se supone que las personas deben relacionarse entre sí y dónde está la línea entre amigos y otras cosas, más allá de lo obvio. Ya veo. Mason no levantó la vista. Yo también. No pienso en las chicas de esa manera. Lindy continuó incómoda, frotándose el brazo nerviosamente. Al menos hasta donde yo sé. Un silencio incómodo y persistente cayó entre los dos. Si derroto públicamente a Sam Lawlen durante el torneo a finales de año, creo que el abuelo estaría dispuesto a concederme un favor si lo solicito, dijo finalmente la chica pálida, arrancándose el dobladillo de la manga. Para tal fin, podría tomarte como mi doncella oficial, en lugar de seleccionar a una de entre el clan Xiao, como es tradicional para la casta de la serpiente blanca de los Bai. Lindy se animó. Eso no parece demasiado. Bai Mason negó con la cabeza. Entiende, Lindy, que los Bai no toleran la debilidad. Mis sentimientos por ti son grandes. No dudo que mis primos te harían las cosas increíblemente difíciles, e incluso hacer la petición socavaría mi propia posición. Sufrirías por aceptar tal oferta. Independientemente de lo que sientas, llegarás a resentirte conmigo y contigo, suponiendo que sobrevivas a la política interna de mi clan. Ella se agarró la manga con fuerza. T-Rock. Acepta la oferta de Kai Renxiang o incluso la del clan Geu, o quédate en la secta. Sería mejor. Para ambos. Si Mason estaba tan seguro, probablemente fue una mala idea. Aún así, la evaluación de Mason la irritó. Seguramente podría soportar algunas puñaladas por la espalda a los primos Bai. Ella deseaba poder creer eso. Forja del destino. 634 noticias. Lindy. Parece que has crecido mucho. Puedo recordar fácilmente los días en los que no tenías ojos para nada fuera de tu obsesión del día. ¿Tu secta ha hecho lo que yo nunca pude o quizás fue el tiempo intermedio? Pido disculpas si mis palabras parecen concisas, pero me pediste que fuera sincero. Biyu y yo estamos bien. No mentí, tus dones nos bastan para vivir cómodamente, incluso para permitirnos algún lujo ocasional. Sin embargo, las cosas rara vez son tan sencillas en Tongou. Supongo que puedes imaginar que no llegué a mi puesto en el burdel por voluntad propia. No te cargaría con los detalles de una carta, pero basta decir que tu anciana madre tiene pocos amigos. Mi ocupación anterior era la única que me aceptaba, a pesar, si se me permite el orgullo de decirlo, de mis pasables habilidades en algunos campos. Sin embargo, se trata de una queja antigua y no vale la pena revisarla. Sin embargo, si se relaciona con los problemas actuales. Varios acreedores han comenzado a oscurecer mi puerta últimamente, hablando de deudas impagas. Si bien no diré que nunca pedí prestado, estoy bastante seguro de que nunca fue tanto. Estoy seguro de que recuerdas mis esfuerzos por enseñarte tus números, aunque quizás con poco cariño. No soy tan laxo como para cometer tantos errores. Todavía dudo en decirlo, ya que me queda un pequeño orgullo, pero sería útil que se pudiera obligar al Ministerio de Derecho a interesarse por una anciana pobre, aunque fuera por un corto tiempo. Parece que tengo la costumbre de utilizar muchas palabras para decir poco, a pesar de tu advertencia. Yo también espero poder hablar contigo cara a cara una vez más, hija mía. Como usted ha dicho, es mejor dejar ciertas cuestiones en manos de dicha reunión. No hablemos más de eso por el momento. Me alegro de que estudie, van tan bien que estás haciendo buenas conexiones. Siempre fuiste una chica muy voluble cuando eras más joven. Me preocupaba que tuvieras problemas para vincularte con los demás. Sin embargo, la joven que mencionaste por su nombre. ¿Los personajes que escribiste no estaban equivocados? Ningún otro clan se atreve a utilizar ese personaje. Descubrir que mi hija se encontró en dificultades con un miembro del Bai no es bueno para mi corazón, Lindy, pero supongo que el resto de tus palabras reducen esa preocupación. ¿Entonces ustedes dos siguen siendo amigos? Espero que tengas cuidado de no ofender. En cuanto a su petición, por supuesto estoy dispuesto a compartir mis humildes intentos de composición.
Probablemente ya seas mejor que yo, pero me alegra el corazón saber que puedo ser de alguna ayuda para ti. Lindy sonrió levemente mientras doblaba la página principal de la carta, revelando la primera página del resto de las. La notación musical en la pulcra mano de su madre llenó la página revelada, y notas cuidadosamente formateadas que abrazaban los márgenes de la página explicaban los pensamientos de su madre sobre la composición. ¿Podemos empezar de nuevo? Lindy levantó la vista de su carta y vio a Malay mirándola expectante, rebotando sobre sus talones. Había decidido hacerse una idea de sus habilidades y, con ese fin, había salido a un campo de entrenamiento para entrenar con ellos. Apenas estaban empezando cuando llegó la carta. Ley, ten paciencia, reprendió su hermana, mirando a Lindy preocupada. Deje que la señorita Lynn termine de leer su carta. No, está bien, dijo Lindy. Te traje aquí por una razón. Puedo practicar las composiciones de mi madre más tarde. Ella metió el paquete de papeles en su rin y se levantó del banco. Se sentía muy feliz con el regalo de su madre. Incluso si su madre tenía problemas y era evasiva en algunos asuntos, su madre había compartido algo personal con ella. Oh, ¿tu madre es artista? Ma-Jun preguntó con curiosidad, tocando las cuerdas de la pequeña cítara acunada en sus manos. Algo así. Lindy dio una pequeña tos. Ah, ¿qué tal ustedes dos? ¿Qué hace tu familia? Las hermanas Ma no le parecían nobles. Dudaba que estuvieran tan alegres por tener que andar detrás de ella todo el día si así fuera. Papá es alfarero, respondió Malay encogiéndose de hombros. Él hace jarrones elegantes y esas cosas. Mi padre es un artesano popular en nuestra ciudad natal, respondió Ma-Jun con más rectitud, lanzándole a su hermana una mirada reprensiva. Y trabajó muy duro para enviarnos aquí. Malay hizo una mueca ante la mirada de su hermana. Vamos, hermana, sabes que no estoy siendo irrespetuosa. Aún tienes que considerar nuestra posición, Ley, enfatizó Ma-Jun antes de volver a Lindy. Mis disculpas, señorita. No deberíamos pelearnos delante de ti. Estaban mejor que ella, pero ¿quién no? Aún así, si su padre los hubiera enviado aquí, eso implicaba riqueza sobre lo que un mortal normalmente podía acceder. Ella supuso que la familia Ma debía ser cultivadora, común, como la gente del pueblo que tenía 3 veces su edad pero aún así era del primer reino. Está bien, dijo Lindy después de un ritmo incómodo, desestimando la disculpa. Era extraño pensar en personas cuyo estatus estaba tan por encima de ella hace un año como comunes. Incluso un médico o artesano del primer reino era muy buscado entre los mortales. Lindy se preguntó brevemente cuántas personas que la habían molestado cuando era ladrona se vaciarían los intestinos si ella les mirara fijamente ahora. Tal vez podría darle un recorrido a Mason. Bueno, eso sería infantil y las hermanas Ma la estaban esperando. Ella descartó la tangente en la que habían continuado sus pensamientos. En cualquier caso, pensé que sería bueno conocer tu estilo de lucha, para que podamos trabajar mejor juntos si los asaltantes de San Valen deciden atacarnos. La princesa carmesí no se quedó de brazos cruzados ante su pérdida. Estaban atacando a las patrullas de ejecutores de Kai Renxian, atacando sigilosamente con una fuerza abrumadora y dejando a la gente de Kai desnudada y humillada. No la decepcionaremos, señorita, dijo alegremente Malay. Adelante. Al menos la confianza era buena. Como se supone que ustedes dos son guardaespaldas, pensé que podrían defenderse de mí y mostrarme lo que pueden hacer. Ma-Jun parecía preocupado. Si crees que eso es lo mejor, dijo nerviosa. Espero que podamos cumplir con tus expectativas. Suena genial. Su hermana, más infantil, habló por encima de ella. Pelear duro con alguien sin tener que perder mis cosas será agradable. Por eso ya no te permito llevar nuestro dinero, suspiró Ma-Jun. Su hermana no la escuchó o ignoró sus palabras. Lindy miró entre los dos, divertido. Bien. Para nuestra primera pelea, les dejaré a ustedes dos tener un conteo de 10 para preparar antes de atacar. Ella aún no habría logrado escapar de Forgotten Vale Melody ya que la mayoría de las personas que atacarían a los tres probablemente serían personas físicas. Retrocedió hasta que hubo unos buenos 20 metros entre ella y las hermanas Ma y luego les hizo un gesto con la cabeza. Empecemos.
Ma-Jun se mordió el labio pero asintió, y Lindy observó y escuchó con curiosidad cómo la niña comenzaba a tocar las cuerdas de su instrumento, comenzando una melodía suave y lenta. El aire ganó una sensación de solidez y peso a medida que el viento natural y fue desplazado por la tierra pesada y las campanas entrelazadas en el cabello de Ma-Jun sonaron y su música se hizo más fuerte, y el que brotaba de su cítara ganó mayor potencia. Ma-Lei sonrió y cayó en una agachada de combate. En su mano derecha apareció un escudo cuadrado sólido y pesado hecho de arcilla cocida y en la izquierda apareció una masa de hierro. El anillo de su mano derecha también brilló y la arcilla estalló, deslizándose por su brazo para formar una vambrace de aspecto pesado, aparentemente en contrapeso a su escudo. Luego comenzó a extenderse aún más, dando origen a una coraza, pero el conteo de 10 había terminado. Lindy se movió. Cruzó la distancia entre ellos en un instante. Hubo resistencia mientras se acercaba, sus extremidades se sentían pesadas y sus pies parecían avanzar con dificultad a través del espeso barro, pero se adaptó rápidamente. Los ojos de Ma-Jun se abrieron cuando Lindy arremetió con la mano de un cuchillo apuntando a la garganta de la niña. Lindy se sorprendió cuando tuvo que abortar el ataque cuando el escudo de Ma-Lei apareció frente a ella. Sus dedos apenas habían rozado la arcilla del escudo antes de que la superficie curva estallara en zarcillos embarrados y espigas de arcilla cocida, obligándola a dar un paso atrás. Ma-Lei ahora estaba parada donde había estado Ma-Jun, con el ceño fruncido de concentración a medida que el ritmo de la melodía de Ma-Jun se volvía más enérgico. ¿Algún tipo de técnica de conmutación? Lindy fluyó directamente hacia su siguiente ataque a pesar de sus reflexiones. De su piel surgió vapor al caer en los movimientos de la corriente de argenta. Ella hizo retroceder a Ma-Lei con una fuerte ráfaga de ataques que hicieron que la niña bloqueara desesperadamente y jugara a la defensiva, incapaz de tomar represalias mientras Sui comenzaba a drenar bajo el asalto. Comenzaron a aparecer grietas en su armadura de arcilla. Lindy sintió el momento que cambió. De repente, la vitalidad fluyó hacia la otra chica, reparando su armadura incluso cuando recibió uno de los golpes de Lindy de frente y usó la abertura para balancear la pesada cabeza de su masa hacia la cabeza de Lindy. No fue lo suficientemente rápido para golpearla, pero sí alteró su patrón. La brisa que le erizaba el pelo hablaba más de una roca que de un trozo de metal del tamaño de un puño que pasaba junto a ella. Lindy se disolvió y disparó a la sombra de un banco de entrenamiento en el borde del campo. Es hora de ver cómo lidiaron con el acoso. Cuando emergió de las sombras, su arco apareció en sus manos y soltó 3 tiros antes de que las hermanas Ma pudieran siquiera verla. Ma-Jun gritó cuando 3 flechas de entrenamiento desafiladas la golpearon en la espalda, lo que la hizo tropezar y su canto flaqueó. Ma-Lei se movió con admirable rapidez para evitar sus siguientes disparos, pero una vez que Lindy realmente comenzó a moverse, la niña no pudo seguirle el ritmo, incluso cuando su hermana se puso de pie para reanudar el apoyo. Durante los siguientes minutos continuó disparando y acosando, usando el larguero para practicar con su arco, condujo a las 2 hermanas de un extremo al otro del campo de entrenamiento. Hasta que por fin Ma-Lei entró en pánico y levantó una cúpula de tierra que los rodeaba por completo para darles tiempo de respirar. Terminó con los 2 desplomados en el suelo, sudorosos y sin mientras Lindy simplemente tomó una pastilla Bellspring para rematar mientras caminaba desde el borde del campo. Tu resistencia es bastante buena, elogió Lindy. Se suponía que debías hacer eso en este tipo de situación, ¿verdad? Ese es mi trabajo, jadeó Ma-Lei, poniéndose de rodillas. Su ropa estaba cubierta de trozos de arcilla y Lindy sospechó que la niña estaba magullada por sus flechas. Recibo una paliza y sigo adelante. Su hermana murmuró algo que sonó claramente cruel al oído de Lindy, a pesar de ser poco más que un murmullo confuso. Gracias por tus instrucciones. Ma-Jun lo logró mientras ella también se levantaba del suelo con las extremidades temblorosas. ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar? Lindy se rascó la mejilla, mirando hacia otro lado mientras las hermanas Ma se ponían de pie y se comportaban. Ustedes 2 son un poco lentos e inmóviles. Está bien, supongo, dado tu trabajo actual. Pero uno de ustedes probablemente debería tener algún tipo de respuesta para los ataques a distancia, señaló. Esa gran cúpula de tierra que levantaste al final fue buena. Los elogios también eran importantes. Se necesitaron 3 tiros sólidos para superar eso.
Eso me quitó un tercio de mí, murmuró Ma-jun tristemente. Supongo que simplemente tenemos que trabajar más duro, dijo Lei alegremente, aplaudiendo a su hermana más delgada en la espalda. Gastaré algunos puntos buscando un contador a distancia. Lindy pensó que el spar salió bastante bien. Las hermanas Ma eran muy adecuadas para un papel de guardia y retrasadora. Claro, Sun Lalen o Mason los destrozarían en segundos, pero eso era cierto para la mayoría de la gente. Tal vez debería ayudar a Gan con sus planes de una contraemboscada a los asaltantes. Forja del destino. C-135 y heredará. Capítulo 135 y heredará. Poco a poco se fue convirtiendo en una nueva normalidad para Lindy dejar de andar sola al menos cada vez que estaba al aire libre. Las hermanas más sirvieron como constantes mientras ella se encontraba entre las partes principales de la secta exterior. Cada vez con más frecuencia, se encontraba dando vueltas en el séquito de Kai Renxiang, observando a la niña trabajar. Una cosa que estaba empezando a notar era que Kai Renxiang casi siempre estaba trabajando. Sus únicos descansos parecían consistir en tomar té a primera hora de la tarde y la hora aproximadamente que pasaba con Mason cada 2 días. De alguna manera, eso todavía la molestaba, pero Lindy tuvo que superar eso. Mason tenía razón, Lindy no estaba siendo justo con ella. Ella no debía intentar mantener a su amiga para ella sola. Eso sería egoísta, por no decir un poco extraño y pegajoso. Aunque Lindy podía pasar más tiempo cultivando, Kai Renxiang era incluso más adicta al trabajo, como diría Su Ling, de lo que era. Ella simplemente dedicó mucho tiempo a cosas que a Lindy le parecían mezquinas y sin sentido. Gestionar a la gente como lo hizo Kai probablemente distraería a Lindy. Fue realmente difícil leer sobre Kai Renxiang. El rostro que Kai presentó al mundo simplemente no se deslizó. No hubo lagunas, ni vacilaciones, ni indicios de falsedad. Incluso Lindy comenzaba a dudar de que la niña no fuera exactamente lo que se presentaba, una administradora diligente, directa y en su mayoría justa. Si bien Kai Renxiang era mucho mejor en etiqueta y manipulación social que Lindy, Kai era, en última instancia, tan brusco y sutil como un mazo. Lindy tuvo dificultades para seguir diciéndose a sí misma que Kai era algo menos que sincera en sus intenciones declaradas hacia ella. Cuando Kai hizo declaraciones definitivas, parecía que las decía en serio. Un día, mientras compartía té con Kai, Lindy se encontró considerando tomar la iniciativa en una conversación con la niña. Las veces que se encontraba tomando té con la niña generalmente eran tranquilas y la conversación se limitaba a preguntas educadas sobre el cultivo del otro. Lindy tenía la sensación de que esto fue deliberado por parte de Kai. Kai Renxiang probablemente pensó que Lindy se sentiría mal ante la agresividad percibida y eligió ser pasiva para dejarla sentirse cómoda a su propio ritmo. Me molestó un poco que estuviera funcionando. ¿Por qué haces tanto tú mismo? Lindy preguntó, haciendo girar el líquido en su taza. El té de hoy era blanco, casi como leche, tenía un sabor agradablemente dulce. Siento que podrías delegar mucho de lo que veo que haces. Kai Renxiang consideró la pregunta mientras bebía de su taza. La expresión de ojos medio cerrados que tenía la niña al probar su té era lo más cerca que Lindy la había visto de estar relajada. Supongo que me resulta útil experimentar un liderazgo tan directo mientras pueda. A medida que mis responsabilidades crezcan, la delegación se convertirá, como usted dice, en una necesidad cada vez mayor. ¿Entonces disfrutas escuchando a la gente quejarse todo el día? Lindy hizo una mueca ante el sarcasmo que se había escapado. Mis disculpas. Eso fue grosero. Lo fue. Solo un poco, afirmó Kai Renxiang, y si Lindy no lo supiera mejor, habría pensado que se estaban burlando de ella. Kai inclinó ligeramente la cabeza y la luz detrás de ella brilló y proyectó su sombra sobre la mesa. Quien no tenga paciencia para la base se encontrará incapaz de alcanzar la cima. Lindy colocó su taza sobre la mesa con un leve tintineo, golpeando con sus dedos la mesa de piedra pulida. Bueno, supongo que tomas en serio tus lecciones sobre los niveles inferiores de liderazgo, pero ¿realmente importa? En la parte superior, puedes ordenar lo que quieras y sucederá. Dentro de ciertos límites, eso es cierto, reconoció Kai Renxiang. La jerarquía natural de la fuerza es, en última instancia, inmutable,
pero muchas cosas quedan al margen desde ese punto de vista. Los detalles, aunque pequeños, pueden generar mayor agitación y menor prosperidad. Incluso el gobernante más poderoso es, en última instancia, fugaz. La armonía y el orden deben cuidarse con cuidado, o se desmoronarán en el momento en que la mirada se desvíe de ellos. Kai hizo una pausa para permitir que la niña que los atendía le sirviera otra taza antes de continuar. Debo comprender las tareas de cada nivel para poder conocer las cualidades que debo buscar en mis subordinados y los ajustes necesarios a la estructura organizacional. Estaban repintando terreno viejo. Lo que estoy tratando de preguntar, creo, es qué obtienes de ello, dijo Lindy lentamente. Digamos que tienes razón y no digo que no la tengas y las cosas en general son mejores si cada uno actúa en su lugar. Cumpliendo con sus deberes se sentía un poco dudosa sobre la viabilidad de esa idea. Seguramente a un gran número de personas les molestaría mucho eso. ¿Por qué te importa eso? Estoy bastante seguro de que todas estas pequeñas cosas realmente no afectan a la gente de arriba. Cada uno tenía razones personales para sus objetivos. La gente simplemente no era completamente desinteresada, y el hecho de que ella no pudiera entender la razón de Kai era parte de lo que la molestaba de la otra chica. Kai Renxian colocó su taza sobre la mesa, mirando fríamente a Lindy. A Lindy le preocupaba haber excedido sus límites a medida que el silencio se extendía. Poco a poco, la expresión de Kai Renxian cambió y su intensa mirada se dirigió hacia la mesa mientras juntaba los dedos. La tela de su vestido se ondulaba y brillaba bajo la luz de su aura. Aunque nos puedan llamar inmortales, somos todo lo contrario, afirmó Kai con convicción, mirando hacia arriba para fijar los ojos en los de Lindy. Uno debe procurar tener obras que perduren más allá de la muerte o la ascensión. ¿Cuántos genios han visto su trabajo arrasado en apenas unos siglos o menos? ¿Y su gran trabajo olvidado en el momento en que llega una nueva generación para suplantarlos? ¿Y crees que el orden que quieres construir perduraría mejor? Lindy preguntó, lamiendo la cabeza con curiosidad. Eso parecía casi tontamente idealista. Es posible, respondió Kai Renxian. El imperio en el que vivimos es testimonio de ello. Even, la heredera hizo una pausa y su mirada parpadeó brevemente hacia el asistente. Incluso si los jugadores cambian, el marco ha perdurado. Esa es una ambición bastante elevada, dijo Lindy, ocultando su ceño fruncido. Ese fue el primer indicio de incertidumbre que vio en Kai, pero no podía entender bien qué significaba. Supongo que esta práctica debe ser bastante frustrante, si eso es lo que quieres. Ningún artesano produce su obra maestra en el primer intento, dijo Kai Renxian con un toque de sonrisa. Pero sí, es un tanto frustrante saber que la naturaleza de la secta significa que mis esfuerzos aquí inevitablemente fracasarán. Lindy tarareó pensativamente. ¿Te importa si te pregunto qué sabes sobre el Ministerio de Derecho? Ella preguntó, cambiando de tema. Las opiniones de Kai sobre el orden todavía tocaban algo en ella, pero no tenía la articulación para defenderlo. La heredera frunció el ceño. Son árbitros, jueces y escribas que manejan funciones legales por debajo del aviso de los lores. Es típico que la mayoría de los gobernantes contraten a varios asesores ministeriales para que les ayuden a redactar adecuadamente nuevas leyes y decretos. Es una función importante y sirven como control sobre el Ministerio de Comercio debido a su autoridad sobre los contratos, recitó Kai Renxian. También sirven para garantizar que el derecho provincial no entre en conflicto con el derecho imperial. También revisan los registros para garantizar que las contradicciones entre las leyes más antiguas y las más nuevas lleguen a la atención de los señores pertinentes, de modo que estos puedan decidir cuál seguirá siendo válida. Lindy parpadeó. Ella había captado y comprendido la mayor parte de eso, pero la respuesta fue bastante más completa de lo que esperaba. Eso explicaba la petición de su madre. Si necesitara hacer una solicitud al ministerio, ¿cómo lo haría? Por supuesto. Podría comunicarme con el ministerio por usted y asegurarme de que su problema esté representado, dijo Kai Renxian, mirándola por encima del borde de su taza. Pero eso no es lo que preguntas, ¿verdad? Realmente debería aprender estas cosas. No es bueno para mí dejarlo en manos de otros, dijo tímidamente. En realidad no lo fue. Después de pasar tiempo con la heredera, ella comenzaba a darse cuenta de qué responsabilidades iba a tener como señor en el futuro. Sin embargo,
No me quejaría si hicieras una palabra para asegurarte de que mi solicitud se tome en serio. Aún no he llegado al tercer reino. Kai Renxian asintió con aprobación y el halo de luz detrás de su cabeza brilló. Me tomaré tiempo para darte clases particulares sobre asuntos legales. Creo que estás activo por la noche. Lindy asintió en respuesta. ¿Puedo preguntar cuál es el problema? Supongo que es un asunto familiar. La reacción instintiva de Lindy fue callarse, pero si Kai Renxian quería averiguarlo, lo haría. Y ocultar el problema solo obstaculizaría sus esfuerzos por ayudar a su madre. Mi madre está siendo acosada por falsos acreedores. No estoy seguro de por qué, pero me gustaría ayudarla si puedo. Ya veo, dijo Kai Renxian, luciendo infeliz. Ella siempre lo hacía cuando surgía el tema de la corrupción. La protección de la secta no se extendería tan lejos. Por favor, dame 2 días para hacer los arreglos. Lindy asintió felizmente, contento de que este nuevo asunto pudiera resolverse tan fácilmente. Ahora era el momento de hablar de Jan Rensu, que era el propósito original de la reunión. El sabotaje de Jan había cesado, pero ella estaba segura de que eso se debía únicamente a la presión ejercida sobre él por la facción de Kai. Él había decidido no aceptar su derrota y dejarla en paz. Lindy solo tendría que ver personalmente que entendía el error que había cometido al perseguir su vendetta contra ella.